nuestro siguiente invitado quizá nos pueda dar un breve comentario sobre eso. El doctor Julio Rodríguez, penalista, está con nosotros y yo quería aprovechar un instante nada más para preguntarle, después de ver lo que estamos viendo, ¿qué delitos podrían configurarse al final de una investigación? Porque aquí hay más que ser informal, hay más que una, qué sé yo, que una necesidad económica que podría justificar una situación de esta naturaleza, que en otras circunstancias hubiera cobrado muchas vidas. Muy buenos días. Buenos días. Un placer para mí estar como siempre acá en RPP. Mire, Maribela, la cosa es muy sencilla. Acá estamos ante delitos graves. No solo estamos ante lo que en derecho penal se llama estragos, ¿no?, que es el generar riesgo a las personas, riesgo mediante dos circunstancias bien específicas que establece el Código Penal, o explosión o incendio. Ya se produjo eso. Y si a ello se genera un riesgo a la vida de las personas, estamos hablando de un delito que supera los 15 años de privación de libertad. Con ese solo delito ya tenemos a muchas personas involucradas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen aquellos de establecer si es que este tipo de instalaciones cumplían o no cumplían los requisitos mínimos que establece Defensa Civil. ¿A qué se refiere con eso? ¿Autoridades incluso? Autoridades, obviamente. No solo, y a eso hay que agregarle la responsabilidad de quien tiene que fiscalizar, sin perjuicio de los dueños, ¿no?, de los inmuebles, porque es conocido que estas personas lo que hacen es comprar, alquilar a quienes son propietarios y después establecer una especie de fachada de vivienda cuando detrás lo que hay simplemente son almacenes ilegales. Por lo tanto, acá sí hay muchísima responsabilidad. El gran problema es que las consecuencias jurídicas del incumplimiento de las reglas administrativas en el Perú son muy laxas. Ese es el gran problema. No tiene el órgano municipal la fortaleza como para ir y cerrar el lugar, desalojarlo, sino permitir más el ingreso, tapear como se hacía antes para evitar que ingresen más. Eso no lo están haciendo, no se les está permitiendo, pero se les denuncia por... Sí se ha hecho. Sí, claro, pero a partir de ahí comenzaron las denuncias por abuso de autoridad y lo que se ha tenido, tristemente, en muchísimos casos, es un sistema de justicia que ha sido dócil frente a este tipo de personas, diciendo, y yo he leído las resoluciones, que lo que se está afectando es su derecho a trabajar. Y eso es peligroso. Ahora, el día de ayer, el señor teniente alcalde, Reyardo, que habla poco, dijo que había acá sospechas de que era un incendio de origen criminal como consecuencia de un conflicto entre bandas de extorsionadores. Las fuentes no tienen que ver con el lugar de los hechos y los estragos que hay, sino con supuestas interceptaciones telefónicas. Es bien grave que haya dicho eso, si bien dijo que no estaba confirmado todavía, pero que era una de las pistas. ¿Cómo reacciona usted frente a esa afirmación? Bueno, ahí estamos a un escenario muchísimo más grave. Ya no entramos simplemente a un delito de estragos por exposición a riesgo, por incendio o explosión, sino entramos a una extorsión con resultados gravísimos de poner en peligro a la colectividad. Estamos hablando de cadena perpetua. Vamos a ver. Cadena perpetua. Por extorsión, así es. Por extorsión, en este caso. En este caso, si se acredita lo que dice Renzo Reyardo, es decir, se acredita que este incendio fue provocado exprofesamente para generar la entrega de cupos indebidos. Quedamos a la espera de lo que ha dicho como una posibilidad. Él fue prudente en no hacer afirmaciones conclusivas, pero lo sugirió, de manera que quisiéramos que el teniente alcalde diera más informaciones sobre esto, porque si no, quedaremos ante la sospecha y la duda. Pero la pista la está siguiendo la policía, bueno, a partir de algunos mensajes que han encontrado. Bueno, y usted lo sabe mejor que yo, ¿no? La policía cuando quiere, encuentra. Actúa y encuentra. Muy bien, son las 9:01, hacemos una pausa y retomamos después de ella, oír a los anunciantes y los titulares, con nuestra entrevista al abogado penalista Julio Rodríguez. Pausa primero. Preliminar en nuestro país. Mávila, podemos retomar nuestra conversación con Julio Rodríguez. Sí, así es. Y lo primero es preguntarle cuáles son las implicancias ahora que finalmente se ha restablecido esta figura. A ver, las implicancias inmediatas son la posibilidad, la policía otra vez de aplicar la detención preliminar en casos de no flagrancia. ¿Ha corregido un error el Congreso? No, no lo ha corregido lamentablemente. Ojo,
hay que también ser objetivos y sensatos. ¿Es mejor que su versión original? Sí, es mejor, porque antes el Poder Judicial simplemente era mesa de partes. Ahora la norma exige que haya una motivación debida, después habla en el inciso primero, que es el modificado, de la necesidad de que se presenten indicios razonables. Antes no decía nada al respecto. Por lo tanto, básicamente lo que sucedía era presentada la solicitud por el Ministerio Público, inaudita parte, es decir, no se escuchaba la parte respecto de quién pedía la medida, el Poder Judicial decidía prácticamente siempre dándole la medida al Ministerio Público. Quienes defendieron desde un inicio la detención preliminar, a diferencia de la preventiva, decían que el factor sorpresa era fundamental. ¿Está garantizado? Sí, claro, obviamente. Sigue siendo el factor sorpresa algo inherente a esta norma. Pero ese factor sorpresa tiene un momento para que tenga utilidad, porque la medida de detención preliminar no tiene la misma razonabilidad que la prisión preventiva. Acá lo que significa claramente como objetivo es lo urgente. Es urgente esta medida, no puede esperar más porque hay riesgo de fuga material y porque hay posibilidad de destrucción de elementos propios que la investigación requiere. Urgencia. En la prisión preventiva tengo otros estándares que tengo que valorar. Por lo tanto, no se puede permitir desde mi perspectiva, pues, que investigaciones que tienen 2 años y casi 3 se pida detención preliminar, porque ahí estoy desnaturalizándola. Ya dejó de ser urgente, porque he tenido todo ese tiempo para construir una prisión preventiva sólida. Entonces, ahí viene, obviamente, lo que comenzó a suceder, y lo que en la práctica se dio, a mal usar la institución, porque comenzó a utilizarse como mecanismo para, entre comillas, como se dice en el argot, quebrar a los que están detenidos preliminarmente. Usted ha hecho algunos elogios del texto actual que se ha aprobado ayer y algunas críticas también, particularmente esta, que se utilice para quebrar, según usted, y en segundo lugar, que se aplique al cabo de mucho tiempo de una investigación preliminar. ¿Son las dos únicas críticas que tiene? Bueno, no solo eso, sino que acá la norma no dice nada al respecto de, en primer lugar, el lugar donde se va a efectivizar. Lo conversamos en algún momento, sí, ¿no? Y además... ¿A acá no le parece un lugar adecuado? No, evidentemente está destinado a quebrar, pues, lamentablemente. Si se lo llevan a estos locales que están ubicados en lo que era el penal del Sexto y ahí se les coloca en especie de mazmorras como en el medioevo, yo no puedo entender cuál objetivo existe de colocar a un ser humano ahí si es no quebrarlo. Y adicionalmente acá hay una incongruencia material. Si ya subimos el límite para colocar prisión preventiva en 5 años, ¿no? Porque se entiende que la prisión preventiva es un estándar mucho mayor de elementos de prueba que vinculan al sujeto, ¿por qué esta la dejo en 4? Debía haberla subido a 5. Para que haya coherencia normativa. Es decir, hay una serie de instrumentos de legislación que es específicamente técnico que debieron hacerse y que todos decían que debía ir por ese camino. Tristemente, pues no se fueron por ello, pudiéndolo haber hecho con la cantidad de votos que tuvieron, hacer esas precisiones y darle a la norma la posibilidad de que sea muchísimo más útil. Lo que pasa es que usted sabe que no se podía modificar en absoluto el texto anoche, porque en ese caso ya no valía la primera votación. Sí, claro, obviamente. Si se quería promulgar esto por insistencia, había que ratificar el texto tal y como fue formulado, lo que no quita que más adelante se pueda perfeccionar, como dijo muy moderadamente el congresista Muñante, ¿no? Que se puede perfeccionar, que eso es una decisión salomónica, dijo. Bueno, no suelo hacer elogios sobre él ni sobre su moderación, pero en este caso evidentemente el utilizar el solo concepto de una decisión salomónica fue sumamente útil. Yo creo que sí, pero adicionalmente, como usted lo acaba de señalar, es importantísimo ir puliendo la norma porque si no vamos a volver a lo mismo, es decir, una norma que es utilizada con finalidades de persecución política y no con finalidades de persecución de quien comete delitos. Y lo otro, a ver, no seamos naif, no seamos inocentes en pensar que esta norma va a resolver la criminalidad. Y yo lo escuchaba ayer, no solo a políticos, lo escuchaba a periodistas decir, con esto ya vamos a revertir la criminalidad. No, mentira. Ninguna norma por sí sola puede hacerlo. Es decir, de eso somos, creo, todos conscientes, o la gran mayoría. La gran mayoría es mucho más coherente. Doctor Rodríguez, ¿y dónde propone usted que sean detenidos los que sean sometidos a la prisión preliminar? Puesto que no quiere que sea en la carceleta, que es el lugar tradicional de la verdad. No. Es que
¿Qué es lo que propone en concreto? Lo que sucede es que si yo voy a implementar la detención preliminar como un mecanismo que comience a utilizarse de manera permanente, yo tengo que colocar las condiciones necesarias para que estas personas puedan estar ahí recluidas. ¿Pero dónde? Pues? Tendría que construirse un lugar, porque recuerde usted que la detención preliminar no está dentro del ámbito de competencia del INPE. No van a una cárcel. Entonces van a carceletas que son muchas veces improvisadas, en donde las personas duermen 5 o 6 personas, ¿no?, encima del cemento, no tienen baños, comparte baños entre más de 30 personas, y son todavía seres humanos que están bajo el ropaje de la presunción de inocencia. Sí. Por lo tanto, tienen que ser colocados en lugares en donde se garantice que simplemente se le está conculcando un derecho, Bueno, que es al de deambular libremente. Usted sabe lo que toma como tiempo construir en nuestro país, pero en fin, hemos escuchado que usted propone que se construya un edificio particular para acoger a los que estén sometidos a prisión preliminar. Ojo, y también con eso se le va a dar facilidades al Ministerio Público para que actúe más rápido en los interrogatorios, a la defensa, etcétera. No es simplemente algo que pueda hacerse de forma, pues, improvisada, como lo hacen otros países. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia y por sus explicaciones, tanto sobre las consecuencias penales del incendio en el cercado de Lima, cuanto sobre el tema de la prisión preliminar que se ha aprobado anoche en el Congreso. Muchas gracias y muy buenos días. A ustedes les agradecen. Buenos días. 9:18, momento de escuchar a nuestros anunciantes y regresamos en Ampliación de Noticias.